¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Microcosmos. ¿Qué tal, Cloti? ¿Cómo vas? Muy bien, Jordi. ¿Tú qué tal? Muy bien. Nos habíamos quedado en el capítulo anterior hablando de la acción válida. Acción válida. Mm, Aquella acción que te da un registro de unidad y que, por lo tanto, permite sobrepasar las contradicciones y sobrepasar el sufrimiento. Y bueno, habíamos comentado algunas cosas del capítulo que se llama así, la acción válida del paisaje interno, siglo. sí, Y hoy vamos a continuar, ¿no? sí. Vamos a continuar definiendo Ujú. un poco más, profundizando en lo que es el acto válido. Y nos dice aquí, y entonces tenemos este punto, el punto 4, que dice, ¿cuál es el sabor del acto de unidad? Para reconocerlo te basarás en la profunda paz que, acompañada de una suave alegría, te pone en contacto y de acuerdo contigo mismo. Ujú. Este acto tiene por señal a la verdad más íntegra, porque en él se unifican en estrecha amistad el pensamiento, el sentimiento y el hacer en el mundo. Indudable acción válida, que se afirmaría 1000 veces más si se vivieran otras tantas vidas. Ujú. Esta es la definición que, bueno, otra de las definiciones que referida a cómo reconocer este acto válido. ¿Qué, Claro, qué te claro. parece? Bueno, habíamos hablado de los registros que se producían cuando uno siente contradicción, cuando uno realiza un acto contradictorio, ¿no? En Mm, capítulos anteriores hemos hablado de eso, de los registros, de cómo se siente uno, aquello de la traición a uno mismo y todo aquello, ¿no? sí, Y ahora tenemos una definición, digamos, de los registros que se producen con la acción válida, que es aquello que supera la contradicción. Así que bueno, aquí tenemos una buena, ¿no? Una buena definición de registros. mm, Indicadores sería una buena lista de indicadores que nos claro, van a dar eso, la pista de cómo sería una acción válida y cómo puede sentirse uno cuando realiza una acción válida, ¿no? Sobre todo esto de lo repetiría 1000 veces más, ¿no? O algo así. claro, Lo afirmaría 1000 veces más si viviera otras tantas vidas. Como que es algo que hago y no me queda duda que lo volvería a hacer eh, tantas veces como fuera necesario, ¿no? claro. Por ejemplo, ¿no? Ese es Tiene, uno de los registros clave. claro. Y la paz que produce esa suave alegría, o sea, no es que uno esté eufórico, lo diferencia, yo creo, aquí de lo que pueden ser a veces los actos catárticos o los actos que producen placer en un momento dado, pero que no son unitivos en sí mismos, sino que responden más bien a un mecanismo de, en fin, más de tipo, bueno, que no está ni bien ni mal, pero que no es un acto unitivo, ¿no? El acto unitivo tiene esa señal de la paz, de la profunda alegría, de esa suavidad y luego también, claro, que en él se estrechan en íntima amistad el pensamiento, el sentimiento y el hacer en el mundo. Desde luego, la acción válida requiere de una intencionalidad por nuestra parte muy activa, muy atenta y estar como que hay que construirlos. No, Ajá. no es que le doy a un botón y aparece un acto válido. O sea, no son mecánicos. Yo esto lo he reflexionado también estos días. Un acto válido requiere de una conciencia. Es un acto consciente también, pensado, reflexionado, en donde buscas que coincida, o sea, hay una intención constructiva por tu parte. Buscas hacer encajar lo que sientas con lo que piensas y hacerlo, cosa que requiere un cierto esfuerzo por tu parte, de Exacto. atención, de construcción. Exacto. Sí, ya habíamos dicho que de hecho la acción coherente se caracteriza por eso, porque sentimiento, pensamiento y acción se unen en una misma dirección, ¿no? Pero que no es que se unan mecánicamente, hay que unirlos de alguna manera. O sea, hay que Exacto. hacer un esfuerzo, eh,
imaginativo, digamos, un esfuerzo reflexivo Sí, sí, para hacer posible esa unión. Eso me exacto. parece muy interesante porque es muy creativo también, ¿no? Sí, sí. Es algo que le tienes que poner la intención, ¿no? No surge de No, forma espontánea, desde luego. Sí. exacto. Mm, Bueno, por ejemplo, sí que hay, por ejemplo, dice, todo fenómeno en el punto 5 que hace retroceder el sufrimiento en otros, se registra en quien lo produce como un acto válido, como un acto de unidad. En este caso es como muy claro, ¿no? ujú. Todo fenómeno que hace retroceder el sufrimiento en otros. O sea, cuando yo tengo me ha- la indudable, el indudable registro de que he ayudado a esa persona, Sí. esto ya desde pequeños ya lo tenemos claro, ¿no? Cuando ayudamos, el hecho de ayudar a los demás está claro que produce unidad interna. Sí, ese es uno de los indicadores clave también, ¿no? El hecho de que cuando ayudas a otro aparece ese, bueno, estas sensaciones, estos registros de acción válida, de unidad interna, ¿no? Es un tema súper importante y creo que todos lo hemos registrado alguna vez, incluso aunque no hayamos sido conscientes, ¿no? Aunque no hayamos sido conscientes de que hemos realizado un acto válido, muchas veces hemos tenido ese registro de acción válida al ayudar a otros y creo que es muy importante también hacerlo consciente. No solamente intencionarlo, porque no surge de manera espontánea, sino que además, cuando realizas un acto de estos, ser consciente de ello, Mm, grabarlo como ser consciente de las sensaciones que has tenido, de las sí, emociones que has sentido y grabarlo bien en memoria, ¿no? O sea, tenerlo como presente, porque eso es muy importante, es lo que luego nos va a servir para otras cosas de las que hablaremos más adelante. Pero es muy claro, importante ser consciente y guardarlo bien en memoria todo esto. sí. Mm, Sí, es aprender a reconocer, ¿no? Qué tipo de actos son los que nos van bien para nuestra evolución. Y mm, por eso está bien esto que comentas, no hacerlo y ya está, sino tenerlo ahí como presente, ¿no? Consciente de ello. sí, sí. Y bueno, en el punto 6 comenta, entre dos tendencias se limita el hacer, allí el abismo que crece en la contradicción y por encima el vuelo que permite sobrepasarlo en acto válido. Exacto, es una descripción poética, ¿no? de lo que estamos hablando, ¿no? Lo del abismo es una imagen que produce registros, ¿no? Si te la imaginas bien, imaginas un Mm, abismo, produce un registro como muy claro, ¿no? De oscuridad, de caída, ¿no? Y entonces, uh, utilizar el abismo como imagen para la contradicción como que viene muy a cuento ujú, y por encima de ese abismo el vuelo que sobrepasa, ¿no? El vuelo que sobrepasa la contradicción, que es el vuelo del acto válido. Dice aquí. Son como sí, registros interesantes, ¿no? El del abismo y el del vuelo, ¿no? Si uno los imagina, que si uno los siente, eh, te dan como una referencia y una guía muy interesante como para ver, ¿no? claro. Para ver qué hacer Aparte en también cada situación. me parece importante también que el abismo no es que sea algo dado, algo natural, sino que crece en la contradicción. Ajá. O sea, el abismo es la expresión de la contradicción. Ujú. Y cuanto más contradicción, más crece ese abismo. Más profundo es, ¿no? La Más caída. profundo es. Y entonces, o sea, esto es como contrario al fatalismo, ¿no? Que te dice, bueno, esto es Ajá. así, fatalmente estamos destinados a caer ya. No, a mí me da esa idea de que hay un cierto control por mi parte de lo que puede ser el abismo, ¿no? O sea, vale, el abismo está ahí, yo lo reconozco, todos lo podemos reconocer, como esa sensación de posible caída, de posible accidente, de miedo, de oscuridad, ¿no? El abismo representa muy bien todo eso, ¿no? Ujú. De algo que te absorbe, que te chupa, de algo fatal, ¿no? En cierta Sí, manera. sí.
Pero claro, al decirme crece en la contradicción, yo digo, ok, vale. Entonces yo puedo hacer que ese abismo no sea tan pronunciado por una parte. Y por otra parte me está diciendo que puedo sobrepasarlo con la Claro, acción válida. Entonces me está dando como las alas, exacto. los mandos de la nave como para poder, Sí, sí. digamos, dar ese salto, ¿no? Se podría decir que la acción válida te da alas, Sí, te da alas para volar por encima de, sí, de la contradicción. La sí, acción válida te da alas y no otras cosas. sí, 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 no, es buenísimo. Y bueno, no sé si continuamos un poco comentando, Jordi. Sí, sí, porque luego, bueno, habla un poco más de lo que sería la moral, ¿no? Sí, la moral. Habla de la moral de los pueblos, ¿no? Ya no solamente el acto válido personal de cada uno, sino la moral de los pueblos, que aquí en este capítulo del paisaje interno dice, la moral de los pueblos balbuceó con el hombre a medida que éste se erguió en el paisaje. Y la moral señaló el sí y el no de la acción, reivindicando lo bueno, persiguiendo lo malo. Pero ¿seguirá lo bueno siendo bueno en un paisaje humano tan diverso? Si un inmutable Dios así lo afirma, sea. Pero si Dios ha desaparecido para muchos, ¿a quién queda ya juzgar lo bueno y lo malo? Porque la ley también cambia con la opinión de los tiempos. Bueno, yo creo que aquí en este pequeño párrafo está eso, está como ya entrando en un tema de más calado, ¿no? De más amplitud, y está poniendo en duda cuáles son las referencias a seguir para decidir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? ¿Cómo se decide lo que es bueno y lo que es malo? Bueno, Claro. las religiones lo han decidido en función de una serie de, también como de normas o de registros o de las leyes en los pueblos también han decidido lo que es bueno y lo que es malo. Todo eso está bien, por cierto, además, no es que sea algo que no se tenga que tener en cuenta, ¿no? Pero aquí se pone en duda un poco que eso sea suficiente para decidir qué es válido y qué es no, y qué no lo es. Qué es válido y qué no lo es, Claro. ¿no? Sobre todo porque esa moral está, cambiando, ¿no? Hay un paisaje que cambia, hay una imagen, por ejemplo, de Dios que cambia, dice Dios, la imagen de Dios ha desaparecido para muchos. ¿A quién queda ya juzgar? Porque también las leyes cambian con la opinión de los tiempos. Entonces, ahí está la relatividad de esto, ¿no? O sea, Sí, de que es exacto, cambiante, ¿no? exacto. Hay una Entonces tenemos que relatividad, buscar algo definitivo. claro. Entonces, bueno, de hecho ahora continúa con este tema y se pregunta, podemos seguir leyendo, Sí, dice, este es el punto, aquellos principios de acción válida que permitan a todo ser humano vivir en unidad interna, porque se trata de eso, de vivir en unidad interna, claro. serán fijas imágenes que habrán de obedecerse o bien corresponderá a lo que se experimente cuando se los rechace o se los cumpla. Lo deja entre interrogantes ahí, ¿no? Pero bueno, está claro que no se puede decidir, digamos, desde fuera de uno qué es válido o qué es no para uno mismo. Claro. Entonces, bueno, de alguna forma eso pone en duda la validez de las normas externas, Mm, religiosas, legales o del tipo que sea, la validez de esas referencias para definir o decidir qué es válido para uno. mm, Porque se trata de vivir en unidad interna. claro. Entonces, eso no se puede lograr desde una legislación ni desde una moral externa. Solo se puede decidir desde los registros que uno Desde la tiene, experiencia. exacto, desde la Es experiencia. como la paz. Todo el mundo está de acuerdo de que la paz es necesaria, de que la violencia es un desastre. Pero al final es la experiencia de cada uno en su día a día que tiene que ir generando esa paz, que tiene que ir sintiendo esa paz y que no sea algo solo declamativo, que claro que está muy bien decirlo también, ¿no? Claro, Pero al final eres tú, en tu propia experiencia, el que vas a llegar a comprender.
que la violencia te hace daño y que te conviene la paz. Y pienso en la sociedad también, ¿eh? Al decir esto, o sea, como un ejemplo, ¿sabes? O sea, es la propia experiencia la que va llevando al ser humano cuando atiende a esa experiencia y trata de ser coherente con esa experiencia y ser fiel a sus registros, cuando va transformando, la acción en el mundo. Ujú. Exacto. Aquí habla de unos principios de la acción válida que en realidad en el libro anterior que ya hemos comentado en otra temporada del Microcosmos, ¿no? Sí, En el libro de la mirada interna ya se enumeran una serie de principios de la acción válida, pero efectivamente ahí se dice como que esos principios tampoco deben obedecerse sin más, tampoco deben seguirse rígidamente sin más, sino que están pensados para que cada uno los tome y vea qué siente claro, siguiéndolos y qué siente no siguiéndolos, ¿no? exacto, Porque al fin y al cabo la referencia tiene que ser interna. La referencia de la acción válida es interna. Si tú tienes registro de que lo que haces lo harías 1000 veces más, si 1000 vidas vivieras, ese tipo de registro es muy claro y es cada uno el que lo siente así, ¿no? O no lo siente. Entonces es ahí donde uno tiene una referencia clara de esto es válido o no lo es. claro. Es decir, ni siquiera estos principios que están ahí enumerados nos podrían servir tal cual, ¿no? Tienes que experimentar y ver qué pasa. Claro, porque en principio todos los principios son ideas, ¿no? Abstractas, Claro, ¿vale? Al final, lo que a mí, me da la clave de mi acción es mi experiencia. Entonces yo digo, principio, por ejemplo, trata a los demás como quieres que te traten. Bueno, claro. ahí ya tengo un montón de preguntas. ¿Cómo quiero que me traten? Exacto. ¿Quiénes son los demás? ¿Quiénes son los demás? Cómo los siento a los demás, cómo los veo. O Claro, sea, cada principio admite, este claro, principio, por ejemplo, requiere que yo lo reflexione, lo profundice, le dé vueltas, me fije en mi experiencia. A claro, ver, ¿qué pasa cuando trato de esta manera al otro? Uy, no me siento bien. ¿Qué pasa cuando lo trato así? Quiero decir, yo claro, tengo que aprenderlo en mí. exacto. Tengo que vivirlo en mí, tengo que conocerlo en mi experiencia. La experiencia es la base del aprendizaje. Sin experiencia seríamos máquinas repitiendo cosas que ni sentimos, ni hacemos, ni Exacto. nada. Y por eso es por lo que yo creo que todo esto son como una guía y que te va bien tenerla en cuenta, mirarla, pero que el trabajo de la comprensión, de ponerlo en la práctica, lo has de hacer tú. Claro. Muchos de los principios, de hecho, están enunciados así. Por ejemplo, aquel que dice, cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. No te está diciendo qué tienes que hacer, solo te está diciendo que si fuerzas las cosas, lo más probable es que produzcas lo contrario de lo que quieres. Te está poniendo una condición, ¿no? Si haces esto, ocurre esto otro. ¿Y cómo tienes que hacer? Bueno, tú tienes que ver cómo tienes que hacer ahí, ¿no? Tienes que Pero ver lo bueno cómo. es que te das cuenta, a mí muchos principios, mira que los conozco desde hace tiempo, luego después, cuando yo ya lo he comprendido a base de acciones y de errores, digo, Eso, ah, mira, es verdad, cuando fuerzo algo hacia un fin, produzco lo contrario, claro. ¿sabes? Pero ha sido equivocándome también cuando lo he Sí, sí, aprendido. claro, claro, totalmente. Pero claro, al tener en cuenta eso, entonces digo, vale, aprendo de mis errores. Ah, vale, okey, ha sido esto, he forzado y por eso ha Sí, ocurrido esto otro. Ah, vale, pues para la próxima vez voy a intentar no forzar. O sea, me está dando una guía que es una guía dinámica, claro, una guía que me sirve para tenerla en cuenta en mi vida y para ir reflexionando sobre ella. Y esto es lo que yo veo, es algo como muy vivo y muy interactivo y que depende mucho de lo que yo haga con eso. exacto. Nada que ver con lo que yo recuerdo de aquella cosa de una enseñanza más de tipo La vieja bueno, no moral, hagas sí, esto, no hagas las aquello, viejas haz aquello, morales. y todo muy superficial. Haz esto y no hagas aquello. Niña, tienes que Entonces hacer dices, esto bueno, porque ¿y si por qué? no, problema. Claro. Si no, te arrean.
aquí y después en la otra vida también te regan. Una cosa, sí, sí, ¿No te ayuda ese tipo de pensamiento claro, a tú, ese tipo de normas, no te a mí no me ayudan a desarrollar mi capacidad de reflexión, mi capacidad de crítica, claro, a profundizar en la experiencia? Yo tendría que ser realmente tener una fe absoluta en ese mandato para pensar que haciendo eso, pues bueno, ya tengo garantizada la eternidad. Tendría que tener ese tipo de fe y no la tengo. claro. Yo creo que seguramente en un principio todas esas normas morales aparecieron como referencias, como guías que servían a la gente para saber qué tenía que hacer y qué no. Pero al final se han acabado convirtiendo en mordazas, en algo que impide a la gente ser libre, ¿no? Quiero decir, seguramente en su origen todas estas morales externas tenían su sentido y su utilidad, ¿no? Pero, claro, con el tiempo pues, se han acabado convirtiendo en instrumentos de aquellos que han querido reprimir a la libertad de la gente, Claro. sin duda. Ahora, esto no quita que si hay alguien que lo registra como unitivo y le encaja y le sirve para su vida, oye, pues Sí, 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 claro, yo claro, totalmente por supuesto. quiero decir, es lo mismo, ¿no? Yo Es lo lo mismo mismo, que claro, hay algunas personas, a mí, por ejemplo, pues no me sirve. Entonces, lo mismo que yo, hay mucha gente pues que ya no cree que todo esto está tambaleándose hace ya tiempo y entonces estamos intentando aquí hacer, yo creo, una nueva espiritualidad, ¿no? claro, Entre muchas personas que ya que ya no les sirve esta religiosidad de la que venimos. claro, claro. Muy bien. Bueno, y por último, nada, este capítulo que estábamos leyendo simplemente acaba con una pequeña frase que dice, no discutiremos aquí la naturaleza de los principios de la acción válida. En todo caso, tendremos en cuenta la necesidad de su existencia. Ya está. Ujú. Se necesitan una serie de principios como referencias, no como eso, artículos a obedecer, sino como referencias para que cada uno experimente. Y en base a esas referencias, pues eso, cada uno va viendo si es más acá, es más allá, cómo me siento yo cuando hago esto, cuando hago lo otro, y se va construyendo una especie de moral interna, podríamos decir, una moral interna, es decir, una moral basada en registros internos, ¿no? Exacto. Como no puede ser de otra manera, porque al final el sostén de la vida es tu existencia. O sea, quiero decir, a ver, tu existencia está dentro, arraigada, ¿no? En tu experiencia, en tu intimidad, ¿no? Y ahí es donde realmente se desarrolla lo que tú vas a hacer, tus proyectos, lo que piensas, lo que sientes, tu intencionalidad como ser humano, ¿no? Claro, Y entonces tiene que partir de ahí y estar ahí. muy bien. Bueno, Bueno, pues además otra cosa, para que sea una moral querida y amada y no temida. ajá, esa es buena. No actuar eh, unitivamente por temor, Ujú, no ser bueno por miedo ujú. al infierno para ganarte el abrazo de un dios, sino elegir ese camino porque te das cuenta de que es lo que tú realmente quieres, lo que tú realmente amas libremente. Sí, sí, sí. Entonces eso tiene una permanencia y tiene una solidez muy Sí, diferente. es cierto. Y además sirve para todo ser humano, independientemente de su cultura e independientemente incluso de la época en la que viva. Es Claro, una, es una moral mucho más universal, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Y porque cada uno tiene una situación diferente y una manera diferente de comprender, de estructurar las cosas. O sea, es muy interactivo todo esto, ¿no? O sea, cada uno en su interior lo puede estar viviendo de un modo, pero como tienen esta verdad universal, dará una armonía en lo social, necesariamente. Sí, 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 exacto. Es un temazo, ¿eh? Es un temazo este de la moral interna. Sí, Quizás otro día lo podemos ampliar. sí.
Sí, Bueno, sí. Bueno, pues bien. entonces ya lo dejamos aquí por hoy y continuamos desarrollando estos temas referidos, todos ellos. Hemos dicho que el eje central es la superación del sufrimiento y para recordar un poco, recapitular, y hemos visto que para superar el sufrimiento es necesaria la acción coherente, la acción unitiva. Ujú. Muy bien. Nos vemos en otra ocasión entonces. Muy bien, Que vaya bien. que vaya bien. Hasta luego.